Tiempo ya de abordar uno de los aspectos que yo creo que interesa muchísimo a los ciudadanos de nuestro país, y más a raíz de lo que ocurrió el pasado 17 de agosto con ese atentado en Barcelona que causó la muerte de 16 personas. Está con nosotros Serafín Fanjul. Antes le presentaba como un arabista y me equivoqué, experto en el Islam, me había dicho yo islamista. Evidentemente es un error, el cual ahora mismo matizo. Don Serafín, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Catalagua. Bueno, señor Fanjul, en España, ¿los españoles sabemos exactamente lo que es el Islam? ¿Tenemos conocimiento de lo que es esta religión que cada vez procesa más gente en nuestro país? Bueno, yo creo que en términos generales no hay una idea muy clara, excepto los especialistas, que somos un mundo aparte y quizá no modélico, pero aparte de nosotros, pues realmente la población española no tiene una idea ni aproximada, ni los que están a favor ni los que están en contra, del alcance y de la dimensión que es el Islam como fenómeno sociológico y cultural, aparte del religioso, y luego ya no quiero entrar en la deriva fanática o terrorista, que eso a mí me interesa menos. Vamos, me interesa en tanto que hay víctimas y sufren, pero pues realmente el terrorismo hay que perseguirlo con los jueces y los policías y punto. Digo, en cuanto a lo que se refiere como fenómeno terrorista. Ahora, como fenómeno sociológico, pues ahí sí que creo que la información brilla por su ausencia. Hay de un lado... ¿Pero qué hay? ¿Desinformación o desconocimiento, señor Fanjul? Las dos cosas. Hay las dos cosas. Hay, por un lado, un buenismo que acepta cualquier cosa, venga de donde venga, y especialmente del Islam, en el fondo quizá porque le tienen miedo. O por el contrario, pues hay una cerrazón absoluta por parte de sectores de la población española que simplemente pues, condenan y embisten de manera ciega, ¿no? Lo cual tampoco es muy inteligente en el fondo, ¿no? Al menos hay que estar informado. Yo, desde luego, creo que en términos generales la población española no está al tanto de la dimensión del problema que tenemos. Entonces, someramente, señor Fanjul, ¿es el Islam una religión de paz? ¿Es una religión de guerra? Porque se oye cualquier cosa. ¿Qué diría usted? Pues mire, es que cualquier religión puede ser de paz y puede ser de guerra. Depende de cómo se utilice la palabra de Dios o del Dios en que digan creer cada uno. El Islam por sí solo no es... Bueno, vamos a ver. Hay contenidos teológicos, hay contenidos en el Corán y en el Hadith, o sea, en las historias atribuidas a Mahoma, una pseudo biografía que puede ser más o menos creíble, de acumulación de anécdotas de su vida atribuidas, ¿no? Pero en el Corán, desde luego, hay alusiones muy violentas y muy duras. También se puede argumentar que en la Biblia también las hay. Lo que ocurre es que las alusiones violentas de la Biblia son más bien de la Biblia hebraica, o sea, de la Torá y de los libros puramente judaicos, no del Evangelio cristiano. Es decir, del Antiguo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo Testamento por el otro. En el Nuevo Testamento, aparte de la escena de Jesús expulsando a los mercaderes, a los mercachifles del templo y alguna otra cosa por el estilo, pues no hay alusión violenta, y además tampoco era propiamente violencia, ¿no? De ninguna clase. Lo que hay es más bien perdón, caridad, amor, acercamiento, etc. El Corán no, el Corán es otra cosa muy distinta. El Corán es un conjunto de varias cosas, de normativas legales, de normativas políticas, de organización de la comunidad musulmana, afirmación de la fe musulmana en las primeras etapas y muchísimos exhortos a la lucha material, física, bélica contra los impíos, etcétera, etcétera. Entonces, se lo pregunto de otra manera. ¿Un musulmán que profesa esta fe puede soslayar estos episodios violentos que usted está haciendo referencia del Corán y vivir esa fe sin tener en cuenta eso? Pues mire usted, de hecho, ha habido musulmanes que no eran dudosos de serlo, que han podido sobrevivir con eso, han podido capear esa clase de temporales. Lo que pasa es que han tenido problemas graves y a veces han sido o bien apartados o bien asesinados, ¿no? Como era el caso de Anwar Sadat, por ejemplo, o el mismo Abdel Nasser. Lo que pasa es que estos tenían otras connotaciones militares, pseudosocialistas, entre comillas, etcétera.
pero podían sobrevivir incluso declarándose musulmanes, haciendo la peregrinación, etcétera, y en un país tan musulmán como es Egipto. No ahora por los hermanos musulmanes, sino de mucho tiempo atrás. Egipto es un país muy islamizado en las costumbres, en la ideología, en el imaginario colectivo, etcétera. Egipto es un país muy islamizado de siempre. Vamos, un siempre que pueden ser 8 siglos, 10 siglos, 12 siglos, ¿no? Que es mucho. Lo que ocurre es que, claro, con eso parece ser que a los extremistas musulmanes no les bastaba. Y entonces los hermanos musulmanes, primero una de sus fracciones mató a Sadat, después llegaron a ocupar el poder después del derrocamiento de Mubarak, y eso iba por un camino realmente gravísimo. Iba por un camino imposible y tuvo que darse el golpe militar. O sea que sí se puede, si no soslayarlo, por lo menos se puede sobrevivir con ello. Ayer en el Gatalagua el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, un musulmán, nos dijo que el problema de la integración de los musulmanes en España, hizo autocrítica, era principalmente de ellos mismos, de los musulmanes. Me gustaría que lo viera, señor Fanjul, y luego lo comentamos. Empezaron a desembarcar estos iluminados que nosotros les llamamos, este señor que se ponía su chilabita, 4 barbitas, y estos señores empezaron ya a crear problemas, a crearnos problemas, a crear guetos. Yo pienso que ellos mismos se han estado gestando su propio gueto y aparte de todo esto es que no han recibido ninguna ayuda para despertar. No han recibido ayuda, yo pienso, no han recibido una ayuda por medio de su propio gobierno marroquí, que los tiene abandonados. Señor Fanjul, ¿por qué no se integran en los musulmanes que vienen a España, que vienen a Europa, crean esos guetos, etcétera? Pues mire usted, porque es una constante histórica de las comunidades musulmanas que están en territorios de mayoría de otra religión, el ser refractarios de manera sistemática a cualquier forma de integración. No en aspectos formales, comerciales, económicos, etcétera, en los pues pagarán a Montoro o no, según si se pueden librar, pero bueno, como eso nos pasa a todos. O serán socios, bueno, si pueden, del Barcelona o partidarios del Real Madrid, cosas así, pero una integración profunda no se produce. Lamentablemente, y digo muy lamentablemente para mí, porque me gustaría que fuera lo contrario, no participan voluntariamente y por gusto, por curiosidad, por ejemplo, de la cultura española o de la cultura europea en general. No participan, no les interesa. Yo no he visto nunca en España a un musulmán visitando el Museo del Prado, o visitando catedrales, o visitando iglesias o palacios antiguos. No les interesa, excepto los monumentos de origen árabe, que eso sí los visitan, y entonces eso les sirve para, no sé, sobrellevar un poco el complejo de inferioridad y decir, esto lo hicimos nosotros. Bueno, la verdad es que lo hicieron otros musulmanes que vivían aquí y entonces no estábamos ni nosotros ni los musulmanes que hablan, ¿no? Pero realmente no les interesa la integración en la cultura. Y luego hay un aspecto fundamental que yo he señalado en numerosas ocasiones y que creo que hay que seguir diciéndolo. Mientras no haya una fusión de las comunidades a través de matrimonios mixtos, en los dos sentidos, no habrá nunca integración de los musulmanes, ni de ninguna otra comunidad. O sea, es que esto vale para los musulmanes y vale para los gitanos, es decir, y vale para cualquiera. Con un no musulmán y una musulmana con un no musulmán, ¿no? Sí, claro. El caso de musulmán con mujer que no lo sea no tiene problema ninguno, excepto que piensan que más adelante, andando el tiempo, pues ya se convertirá y en todo caso su opinión no cuenta demasiado, ¿no? Pero el caso contrario está socialmente legalmente perseguido en los países en que lo pueden hacer, que son todos los países musulmanes, y está socialmente muy mal visto. Y cuando una mujer da el paso, una mujer musulmana da el paso de casarse o de enredarse o de hacer lo que le dé la gana con uno que no lo sea, está arrostrando un problema familiar monumental y un problema social, y si vive en su propio país, pues está jugando la vida. Pero entonces decía usted que más le gustaría a usted que se integraran, con lo cual no es una quimera, no es un imposible el que los musulmanes se integren, no lo descarta usted, podría ocurrir. Lo que pasa es que tenemos una idea siempre muy cortoplacista, queremos entender las cosas en los términos temporales de nuestra propia vida. El mundo existe desde que hemos nacido y hasta que nos muramos, y no lo vemos ni más allá ni más acá. Entonces, evidentemente es una maniobra a largo plazo.
Hay que decir que esto no son situaciones nuevas. En 1500, 1501, cuando los reyes católicos dieron el decreto de obligar a los musulmanes de Granada a cristianizarse, a bautizarse, hubo unas resistencias muy fuertes, hubo la primera rebelión de las Alpujarras, y la vía era, evidentemente, y era lo que intentaban inducir, eran precisamente los matrimonios de morisca con cristiano viejo. Bueno, eso tenía dificultades, porque tampoco los cristianos viejos lo llevaban de muy buen grado, pero bueno, se hacía. Y eso habría sido una fórmula de integración. Lo que pasa es que en aquel tiempo no se intentaba la integración, se intentaba la asimilación pura y dura. Es decir, haciendo a los cristianos e integrándolos en 2 o 3 generaciones de manera absoluta, que no quedara ni rastro de que habían sido musulmanes sus antepasados. Esa era la idea en el siglo XVI. Eso no es la idea actual. La idea actual es que integración no significa asimilación. Lo mismo que hay ortodoxos rumanos a montones y nadie se mete con ellos y ellos no son ningún problema, o hay protestantes ecuatorianos, o hay ortodoxos rusos, sí, o hay gente de diversas religiones y no son ningún conflicto, o hay protestantes españoles. Hay 600.000 protestantes españoles. ¿Quién sabe quiénes son los protestantes españoles? ¿A quién le importa? Señor Fanjul, ¿qué pasó el 17 de agosto? ¿Cómo es posible que gente que vivía aquí se radicalizara y acabara cometiendo estos atentados? Gente que teníamos en nuestro propio suelo. Bueno, podría darle una contestación chusca, pero no sé. No diga, conteste lo que quiera. No, quiero decir que yo no estaba allí, no puedo saber exactamente lo que pasó. Pero lo que sí puedo decir, por eso digo que era una contestación chusca. Pero vamos a ver, esta pregunta que se hace mucha gente, ¿cómo puede ser que gente que ha vivido aquí y que aparentemente estaba integrada y sacan a sus amigos, pues si venía con nosotros a las fiestas y tal? Bueno, eso es todo muy superficial, porque lo que pesa en una persona es la infraestructura mental y anímica y afectiva que ha mamado desde que era chiquito. Y eso lo han recibido en las familias. O sea, que esto de que las familias no tienen nada que ver, hombre, no tienen nada que ver como autores de delito ninguno, pero como remotos responsables de una ideología y de una forma de vivir y de ser y de una conducta, sí. Yo no me creo que un imán agarra a unos chicos durante 2 o 3 semanas, les lava el cerebro y ya está. Eso no es así. Lo que hay es una predisposición, no por supuesto que no de todos los musulmanes que hay aquí, ¿no? Es una obviedad decir que todos no son terroristas y que todos no son violentos, pues claro que no, vaya un descubrimiento. Pero lo que sí está claro es que hay una actitud sistemática, cerradísima a la integración con la comunidad mayoritaria. Es decir, se siguen poniendo aparte. Yo no tengo el menor problema, y ya le digo que no tengo ni con protestantes, ni con ortodoxos, ni absolutamente con ninguna religión. Vamos, incluso le digo, una de mis hijas está casada con un presbiteriano británico, que sería casi lo peor del mundo, ¿no? Pero no le están escuchando esta noche, ¿no? Sí, creo que sí, el presbiteriano no. Hace usted bien. Pero bueno, el caso es que no tuve el menor problema en esto, ¿no? Ni el más mínimo problema, ni creo que casi ningún español actual tiene esta clase de dificultades, ¿no? Sí, en absoluto, no hay el menor conflicto. Ahora, digo que estas situaciones se están repitiendo desde que se intentó la cristianización por la brava en el siglo XVI hasta la actualidad, que están volviendo a través de la inmigración. Ahora, ¿cómo se puede resolver? Pues evidentemente dando facilidades y no poniéndoles dificultades para que lo hagan. Por ejemplo, cuando una alcaldesa de un pueblo catalán, socialista ella, se dedica a perseguir y a machacar a una mujer musulmana porque se ha quitado el pañuelo, porque no va a la mezquita y porque anda en relación con quien le da la gana, entonces el imán del pueblo la acosa y la molesta. Y la alcaldesa socialista, en vez de proteger y apoyar a la mujer, lo que hace es también enchiquerarla. ¿Pero esto está ocurriendo, señor Fanjul? Esto ha ocurrido hace 3 o 4 años, no me lo estoy inventando. Si quieren echamos mano de hemeroteca, pero vamos, es que no es el único caso en que las autoridades, por quitarse problemas, por cobardía, y aquí se mete a todos los partidos por igual, aquí no se salva ni uno, todos andan en la misma. Bueno.